hablando de ti, Señor. Y sabemos, Señor, que ellos van a guardar estas palabras, Señor, para cuando ya estén viejos, Señor, un día crezcan, Señor, esa semilla va a germinar, Señor. Padre, bendícelos, bendice las maestras que se han preparado y que sea para gloriar tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, amén. 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 Gracias. Amén. Le vamos a pedir a los niños que pasen con sus maestras a la clase bíblica. Dios los bendiga. Una ayuda. Soy un youtuber. Él dice que yo soy un youtuber. El problema es que no cobro ni un peso por YouTube. Amén, hermano, que el Señor los bendiga. Vamos en esta mañana entonces a pasar al sermón. Seth está allí, si no me equivoco. Es semero. Amén, ese es el tema de esta mañana. Seguimos con, este es el 17º sermón de la serie El Dios que define la realidad. This is the 12th sermon that speaks of 17th sermon that speaks of God defining reality. Seguimos bajo el tema la rebelión de autodefinirse. And we keep continuing on the topic of self-defining. Y hoy específicamente vamos a hablar acerca de redefinir el matrimonio es rebelión. And today we're going to speak of that defining marriage is a rebellion. Hemos visto diferentes áreas en las que los seres humanos hemos querido redefinir lo que Dios ha establecido. We've also seen how human beings want to define what the Lord has already established. Y hoy nos toca el tema del matrimonio, And today we're going to speak over the topic of marriage como una de las cosas que hemos querido redefinir. as one of those things that we want to redefine. Así que quiero invitar a la iglesia en esta mañana que abramos nuestras Biblias So I'd like to invite the congregation to open up your Bibles en el libro de Génesis. in the book of Genesis. Pero esta vez vamos a abrir la Biblia en el capítulo 2 But today we're going to open it on chapter 2. y vamos a leer los versículos del 21 al 24. We're going to read verses from 21 to 24. Y cuando lo tengan, nos ponemos de pie And when we have it, please stand en reverencia a la palabra del Señor to the reverence of the word of the Lord y al Señor de la palabra. and to the Lord of the word. ¿Ok? Vuelvo y repito, el tema de esta mañana I'll go ahead and repeat again the topic of this morning. es el Dios que define la realidad, It's the God that defines the reality, la rebelión de autodefinirse, the rebellion of self-identifying, y hoy vamos a hablar de la redefinición del matrimonio como rebelión delante de and Dios. we're going to speak of the self-definition of marriage as a rebellion. En Génesis 2 del 21 al 24, From Genesis 2 to 21 to 24. cuando lo tengan me dicen amén. When everyone has it open, please say amen. Y vamos a leer esta palabra todos juntos. We're going to read the scriptures all together. En el nombre del Padre, In the name of the Father, y del Hijo, and of the Son, y del Espíritu Santo. and of the Holy Spirit. Recuerden, leemos un versículo, Remember, we read a verse, Benjamín lo lee en inglés, and y así sucesivamente. I'll follow suit in English, and we continue as successively. Dice así la palabra del Señor. And the word of the Lord says the following. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept, took one of his ribs and closed it up in its place with flesh. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman, and brought her to the man. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Then the man said, This at last is bones of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Entonces en el verso 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. Therefore, a man shall leave his father and his mother, and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Vamos a poner nuestras manos sobre la escritura en esta mañana We're going to place our hands over the scripture this morning como punto de contacto en señal de que queremos que el Señor nos hable a través de esta escritura. as a place of contact, so as a signal, so of us wanting the Lord to speak to us through it this morning. Soberano Padre que estás en los cielos, Sovereign Father that is in heaven, tú que eres el creador de todas las cosas, you who's the creator of all things, tú que eres el creador del género humano, you who is the creator of the human race, tú que eres quien define la realidad de todas las cosas. you are the one who defines the reality of all things. Nos acercamos delante de ti en esta preciosa mañana. We approach you this precious morning, Señor, y te pedimos and Lord, we ask of you que nos permitas escuchar esta palabra to please allow us to listen to the scripture con humildad. with humility. Señor, te pedimos que nos hables a través de ella. Lord, and I ask of you to please speak to it through us, through it. Padre, te pedimos que derribes todo argumento. I please ask you to please Derriba todo argumento knock down every argument y toda altivez and any prideness que se levanta that may be raised contra el conocimiento de tu palabra to the knowledge of your word, por el poder de Jesucristo. through the power of Jesus Christ. Ayúdanos a someternos a la Escritura Help us submit ourselves to the scripture, y que ella sea nuestra única norma de fe y conducta. and let it be the only norm of faith and conduct. Me escondo tras la cruz del Calvario. I hide myself behind the cross of Te Calvary, pido que por favor and I ask you please me ayudes a transmitir esta verdad help me transmit this truth con humildad with humility y con amor, and with love. no sentándome en silla de juez, Not sitting myself on a chair of a judge, sino reconociendo que yo también soy hombre pecador. but also recognizing that I'm a sinning man, Estoy rodeado de debilidad, como dice el libro de Hebreos, that I'm also surrounded by weakness, as the book of Hebrews states, y que debo de presentarme delante de ti, and that I need to present myself in front of you, reconociendo quién soy, recognizing who I am, Señor, y siendo paciente con mis hermanos, and also being patient with my friends, porque yo también estoy rodeado de debilidad. because I'm also true and surrounded by weakness. En el nombre de Cristo oramos. In the name of Christ we pray. Amén. Amen. Podemos sentarnos en esta mañana, iglesia. Let us be seated this morning. Voy a empezar con un breve repaso de lo que hemos estado hablando en las últimas 2 semanas. We're going to start off with a brief review of what we've been speaking of the last few weeks. Y hemos estado diciendo que durante las últimas semanas And we've been saying that during the last few weeks, hemos recalcado una verdad profunda. we've emphasized a profound truth. Y esa verdad es la siguiente, iglesia. And that truth is the following, church. Que Dios no solo crea, That God not only creates, sino que Él es el que define. but He is the one who defines. Dilo conmigo. Say it with me. Dios no solo crea, God does not only create, Él define. but He also defines. Amén. Eso quiero que se lo graben profundamente en la mente. I want you to keep that very deep in your minds. Porque Dios es el creador Because God is the creator, y Él es el quien define todas las cosas. and He's the one who defines He defines all things. Hemos aprendido, hermanos, We've also learned, brothers and sisters, que Yahweh es el único ser en todo el universo Yahweh is the only being in the whole universe con el poder de traer algo a una nueva condición. with the power to bring something new and bring something into a new condition. De una condición de caos From a condition of chaos a una condición de orden y belleza. to a condition of order and purpose with beauty. De una condición de despropósito, With a de una condición de with despropósito a condition of purposelessness a una condición de propósito. to a condition of purpose. ¿Ok? Hemos dicho, hermanos, que Dios es el único ser en todo el universo We've also said that He's the only being in the whole universe con el poder de producir un cambio en la naturaleza de algo. with the power to change the nature of things. Si recordamos el pasaje de Juan capítulo 2, And we remember the passage of John chapter 2. vimos que Jesús We saw that Jesus cambió el agua changed the water en vino. into wine. Él transformó la naturaleza del agua He transformed the nature of water y la convirtió en vino. and He turned it into wine. El único que tiene el poder The only one who has the de power transformar la naturaleza de algo. that has the power to transform the nature of Es something Dios. is God. Amén. El único que tiene el poder The only one who has the power de transformar nuestro ADN espiritual to change our DNA, spiritual DNA, es Dios. is God. Todos nosotros nacimos We're all born como enemigos de Dios. as enemies of God. Nacimos como lobos. We were born as wolves. Nosotros no tenemos el poder de convertirnos en ovejas, We have no power to turn ourselves into sheep, a no ser
que Dios, If God, en su soberana voluntad y propósito, in His sovereign purpose and authority, transforme nuestro ADN espiritual changes our personal DNA y cambie nuestra naturaleza and changes our nature de lobos comedores de carne from wolves that eat meat a ovejas de Cristo to sheep of Christ que se alimentan del pasto de su palabra. that feed on the pastures of His word. La segunda cosa que Dios hace, hemos aprendido, The second thing that we've learned that God does, que Yahweh es el único ser that Yahweh is the only being en todo el universo in the entire universe en otorgarle un propósito claro y definido, grant a clear and defined purpose, no solamente a las cosas, not only to things, sino también a las but personas. also to people. Y la tercera cosa que sabemos de Yahweh, And the third thing that we know of Yahweh, que es el único ser it is the only en being todo el universo in the entire que universe tiene el poder that has the power de designarle to assign una función a specific y un function rol específico, in a specific role, no solamente a las cosas, not only to things, sino también a los seres but humanos. also to human beings. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Próxima diapositiva. Hermanos, pero también hemos aprendido Brothers and sisters, but we have also known que a consecuencia de la naturaleza que heredamos de nuestros primeros as padres, a consequence of the fall of our first parents, esa naturaleza caída, that fallen nature, los seres humanos hemos heredado también. we human beings have inherited. Los hijos de Adán y Eva, The sons of Adam and Eve, todos nosotros, all of us, heredamos juntamente con ellos una naturaleza corrupta, we inherited totally with them a corrupt nature, una naturaleza pecaminosa, a sinful nature, una naturaleza rebelde a rebellious que nature no desea sujetarse al propósito y al diseño de Dios. that does not desire to submit to the God's purpose and design. Hemos aprendido que en nuestro afán We've also learned that on our effort de vivir vidas independientes de Dios, to live lives independent from God, hemos buscado redefinir la verdad we have sought out to define the truth. y hemos dicho And we've said que los seres humanos that human beings no pecamos por ignorancia, do not sin out of ignorance. pecamos porque queremos We autodefinirnos sin because we want to define ourselves sin tomar en cuenta a Dios. without taking God into account. Diga conmigo, Say with me, no pecamos por ignorancia, we don't sin out of ignorance. pecamos We sin porque queremos autodefinirnos because we want to define ourselves sin tomar en cuenta a Dios. without taking God into account. Próxima diapositiva. Durante las últimas 2 semanas During the last 2 weeks, hemos visto algunos de los aspectos en los que hemos tratado de autodefinirnos. we see some areas in which we've tried to redefine ourselves. Lo primero que vimos hace 2 semanas es que una de las cosas en las que hemos tratado de autodefinirnos The last few weeks we've seen the certain areas we want to redefine ourselves. es en el área de la sexualidad humana. And one of them is specifically in the sexual identity. Vivimos en una era We live in an era en que ya no es el sexo biológico con el que naciste lo que te define como hombre o mujer, that no longer is your biological sex that defines you as a man or a woman. sino que lo que define si eres hombre o mujer Which now truly defines what truly it is to be a man or a woman. es cómo tú te It's sientes. how you truly feel. Eso es lo que dice el mundo, That is what the world tries to state. es lo que dice la cultura, That's what the culture tries to incluso state. es lo que dice la psicología moderna. Now that's what modern psychology wants to say. Nos quieren vender esa mentira, They want to sell us that lie. pero sabemos por la escritura, But we know through scripture en Génesis 1:27, that in Genesis la 1:27, Biblia establece that the Bible que establishes Dios hizo that God made, varón He made a man y hembra. and woman. Amén. Amen? La segunda área que vimos la semana anterior ha sido The second topic we saw last week, es que Dios creó el descanso, that God created rest. pero nosotros lo hemos cambiado, But we've decided to change it. sobrecargándonos de trabajo It's with overload of excessive work, y sobrecargándonos de actividades innecesarias. overloading us ourselves unnecessarily with activity. Y después decimos que no tenemos tiempo, And then we just tell ourselves that we don't have any time, ni siquiera para Dios. not even for God. ¿Ok? Cuando la realidad es que llenamos nuestra agenda de cosas que no tienen valor ni importancia. When we truly fill our agendas with things that have really true no has no importance. La realidad es que llenamos nuestra agenda The reality is that we fill up our agendas de cosas que no tienen ningún valor eterno. that has no eternal value. Hermano, y te voy a decir una cosa. Brothers and sisters, I will tell you one thing.
¿Qué es lo máximo que vive un ser humano en este mundo? What is the maximum amount of time that a person is allotted in this world? 70 años, Maybe 70 years, 80, 80 years, 90, 90 years, 120. 120 years? ¿Cuántos son 120 años si lo comparamos con la eternidad? What is 120 years to eternity? Nada. Nothing. Hermanos, tengo 50 años. Brothers and sisters, I'm 50 years old. Ya ustedes lo saben porque se lo he dicho cada. Because I've told you that before. Pero todavía yo siento But I truly feel que el año 1993, that in 1993, cuando me gradué de escuela superior, when I graduated from high school, fue ayer. was just yesterday. Yo sé que los jovencitos que están aquí hoy, I know that the young ones that are here today cuando piensan en el 1993, might think of 1993, y como todos nacieron del 2000 para acá, and most of them were born from 2000 onward. piensan que nosotros nacimos en la era de los dinosaurios. I think that we were born in the dinosaur era. Pero les voy a decir algo, jovencitos. But I'm going to tell you one thing, young ones. Como me decía mi papá, Like my father used to tell me, antes de lo que se pela un huevo, it takes longer to peel an egg. usted va a tener 50 años como yo. You look back and be 50 years old as I am. Posiblemente yo no esté aquí para verlo. Maybe I won't be here to notice it. Posiblemente hace tiempo me digan el difunto. I might be dead for a while now by then. Pero los años se van volando. But the years go on passing by fast. No pierda su tiempo en cosas que no tienen valor eterno. Don't waste your time on the things that don't have eternal value. Invierta su vida en Cristo. Invest in your life with Christ. Amén. Lo tercero que hemos autodefinido The third thing we've self-defined, es que hemos redefinido o alterado we've altered or redefined los roles the roles de los hombres y las mujeres of men and women en el hogar, within the home, en la sociedad in the societies, e incluso dentro de la iglesia. and even in churches. Dios estableció roles. God has established roles. Hoy en día las mujeres insisten Well, today women insist en que ellas son iguales que los hombres. that they're equal to men. Hermano, usted no es igual que un hombre. Ladies, you're not equal to men. No, No. su cerebro está cableado diferente. Your brains are wired differently. Su sistema hormonal es totalmente diferente. Your hormonal system is completely different. Su cuerpo es totalmente Your diferente. bodies are completely different. Usted no es un hombre, You're not a man. usted es una mujer. You are a woman. Sienta orgullo de lo que Dios la hizo. Feel pride in what God had made you in. Usted no tiene que demostrarle a ningún hombre que usted es igual a él, You don't have to actually show any man that you're equal to him, porque usted no lo es. because you're not. Dios la hizo diferente. God made you different. Y es en esa diversidad And in that diversity que se demuestra la gloria de is Dios where God's glory is shown. y la sabiduría de Dios. His wisdom. Hermano, cuando Dios hizo al varón y a la hembra, When God made man and woman, a los dos los hizo a su imagen y semejanza. He created them both to his likeness and image and likeness. Entonces el varón tiene unas características So man has characteristics que reflejan algo del carácter de Dios. that reflect something in the character of God. Pero las mujeres tienen otras Now características women have all the other characteristics que reflejan algo del carácter de Dios. that reflects the character of God. Y cuando nos juntamos And now when we're joined en el pacto del matrimonio, in the pact of matrimony, entonces somos una unidad perfecta, then we become a perfect unity, porque ese es el diseño de Dios. because it is the design of the Lord. Usted me está entendiendo. Are you understanding? Igual en la iglesia, And hermanas. the same thing in the church, brothers and sisters. Hoy en día las mujeres han tomado posiciones de pastorado en las iglesias. Nowadays, women have taken the roles of pastorship in the churches. Les voy a decir algo. I'm going to tell you something. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. That has nothing to do with the Bible. Eso es el feminismo del mundo. That is the feminist of the world Estado en la iglesia. entering our churches. Usted no tiene que ser pastora You don't have to be a pastor para trabajar en el reino de to Cristo. work in the kingdom of God. Usted me está entendiendo. Are you understanding me? Eso no es un rol para la mujer. That is not a role for women. No porque la mujer no esté capacitada, Not because women are not. no porque la mujer no pueda enseñar, Not because women can't teach. sino porque hay un orden establecido por Dios en la creación, hermano. Because there's an order established by the Lord in the creation, brothers and sisters. Usted me está entendiendo. Are you understanding me? Pero hemos querido But we've wanted. ir por encima de las fronteras que Dios ha establecido. We're going to go above and beyond the borders that the Lord has established. Quizás me caigan chinchas por lo que voy a decir ahora. And
Quizás me caigan chinches por lo que voy a decir ahora. It might itch or bother some for what I'm about to say right now. Hermanos, las iglesias Brothers and sisters, the churches que en el siglo XX that in 20th century comenzaron a ordenar mujeres como pastoras. started to ordain women as pastors. ¿Sabe cómo comenzaron? You know how they started? Comenzaron creyendo el cuento They started to believe the story de que Pablo era un machista. that Paul was a Un machista. Machista. ¿Cómo usted llama eso en inglés? Yo no sé. Macho, machista, el machismo. Machismo latino, pues. Se comieron ese cuento. they believed that line, Ese cuento que viene del feminismo radical. that storyline that comes from radical feminism. ¿Usted sabe lo que pasó ahí? You know what happened there? Tan pronto ellas comenzaron a cuestionar la autoridad de Pablo, As soon as they started to question the authority of Paul, que Pablo es un escritor sagrado, ¿cierto o falso? that Paul is a holy writer, true or false? ¿Usted cree que lo que Pablo escribió aquí es palabra inspirada de Dios? Do you believe what Paul wrote in here was inspired by the Lord? Tan pronto usted comienza a decir As soon as you start to say que Pablo era un machista that Paul was, y usted comienza a cuestionar and you start to question lo que Pablo escribió aquí, what Paul wrote here, usted sabe qué puerta abre eso, ¿verdad? you know what that could bring? La puerta para pensar This could open doors to think que si Pablo se equivocó en eso, that Paul made a mistake on this, entonces se pudo haber equivocado en otras cosas. that Paul probably made mistakes on other things as well. Usted sabe lo que ha pasado con la mayor parte de estas iglesias, You know what's happened to the great part of these churches? que se han abierto al pastorado femenino, That have opened up to the pastoral feminine role, pasando por encima del mandato de Pablo. going over and above and beyond the mandate of Paul. La mayoría de esas iglesias The majority of these churches hoy en día son iglesias liberales today are more liberal churches que ordenan ministros homosexuales y lesbianas. that ordain ministers that are homosexuals and lesbians. ¿Por qué? You know why? Porque abrieron una brechita así de pequeña, Because they opened a little opening, cuestionaron la autoridad de Pablo they questioned Paul's authority, y la brecha se abrió así de grande. and then the small opening became a large one. Porque se comieron el veneno de la serpiente Because they ate the venom of the serpent. que les dijo, con que tú no puedes ser pastora. They told them, how is it you can't be a pastor? ¿Usted me está oyendo? Are you paying close attention? El feminismo moderno The modern feminist movement contiene el mismo veneno contains the same venom de la serpiente en el Edén. as a serpent in Eden. Cuando usted comienza a cuestionar con que Dios ha dicho. When you start to question that God has said, Y ese no es el problema, and that's not the problem. porque usted puede llegar a un momento de duda. Because you could come to a moment or arrive to a moment of doubt. El problema es cuando esa duda The problem is that when that doubt se anida en su mente gets into your bed and in your mind, y de allí usted la baja a su corazón. and there you bring it down to your heart. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Martín Lutero decía, Martin Luther used to say, usted no puede evitar you cannot avoid, que los pájaros vuelen sobre su cabeza, you cannot avoid that the birds fly over your head. pero usted sí puede evitar But you can't avoid, que los pájaros hagan nido en su cabeza. but you can't avoid these birds nesting on your head. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Hermano, la Biblia dice The Bible says, brothers and que sisters, tenemos que derribar todo argumento that we need to knock down every argument y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de and Dios any pridefulness that rises itself against the knowledge of God, y llevar cautivos and bring it captive, todos nuestros pensamientos all our mind, thought, a la all our obediencia heart, de Cristo. to the obedience of Christ. ¿Usted sabe cómo usted lleva cautivos sus pensamientos a Cristo? You know how you bring captive your thoughts to Con Christ? esto. With this. No es como me siento, It's not how you feel. no es lo que la sociedad dice, It's not what the society says. es lo que Dios dice. It's what God says. Y yo me alineo And I align myself con lo que Dios dice, with what God says. independientemente Independently de cómo yo me of sienta, how I feel, independientemente independently de lo que el mundo of diga, what the world says, yo me aferro I hold on to a lo que Dios dijo. on what God said. ¿Estás aquí conmigo? Are you following me? So Otra cosa en la que hemos redefinido el propósito de Dios. the other things that we've also redefined the purpose of God. Hemos cambiado We've changed el propósito de the Dios purpose of God en la adoración. in worship. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Hemos cambiado el propósito de Dios We've changed the purpose of God en la adoración. Próxima diapositiva. when it comes to worship. Hemos adorado a las criaturas We've
worship the creature antes que el Creador. rather than the Creator. Estamos obsesionados con nuestra imagen. We are obsessed with our image. Buscamos nuestra We autoglorificación. seek our self-glorification. Hemos convertido el dinero y el éxito en el motor y el eje de nuestras vidas. We make money and success the engine of our access in our lives. Y al darnos cuenta And we end upon a de realizing que nada de esto that none of this llena el vacío de nuestras vidas, fills the emptiness in our lives. llena el vacío de nuestros And corazones, fills the emptiness in our nos hearts. hemos inclinado por la espiritualidad. We've actually arrested ourselves in Voy spirituality. a volver con esto. I'm going to repeat this once more. Vivimos en una sociedad We live in a society que adora su propia imagen. that worships his own image. Me gusta mucho esa imagen que está allí, I love this image that's right there porque eso representa la sociedad que vivimos. because that represents clearly the society in which we live in. Una sociedad que vive de apariencia. A society that lives on appearance. Una sociedad que vive para apantallar delante de las redes A sociales. society that lives showing itself off through social media. Una sociedad que se autoglorifica, A society that self-glorifies itself. que glorifica la riqueza y el dinero. That glorifies riches and money. Pero cuando nos damos cuenta But when we come to the realization de que al final that at the end, nada de eso none of this nos llena el vacío que tenemos en el corazón, fills the emptiness that is found in our hearts. la gente se ha inclinado por la espiritualidad. People have tried to lead itself over to spirituality. ¿Usted ha escuchado a la gente que dice, yo soy espiritual? Have you heard people say that they're spiritual? No soy cristiano, pero yo practico la espiritualidad. They say they're not Christians, but they do practice spirituality. Una espiritualidad sin Cristo. A spirituality without Christ. Próxima diapositiva. Esa es la espiritualidad que la gente tiene hoy. That is the spirituality that people are found today. Una espiritualidad sin Cristo, A spirituality without Christ, donde hemos sustituido la adoración al Dios verdadero where we have replaced the worship of the true God por falsas religiones, for false religion, donde se adora a la naturaleza. where our nature is worshipped. Por eso es que podemos ver en nuestra sociedad That's why we can see our society, un resurgimiento a resurgence de religiones falsas, of false religions, como el esoterismo, such as exorcism, como religiones afroantillanas, as Afro-Caribbean religion, espiritismo, spiritism, brujería, witchcraft, pero disfrazadas de modernismo. but disguised as modernism. Ya no decimos que vamos al espiritista, ahora vamos a consultar a la medium. Now we don't say we're going to consult the spiritualist. We're going to consult. Porque se oye más caché, We're going to go and speak with the medium because it's more es más sofisticado. sophisticated. Hermanos, Brothers and sisters, hemos visto un resurgimiento and we've even seen a resurgence de las religiones orientales, of Eastern religions, como el budismo, such as Buddhism, el hinduismo Hinduism, y el yoga, and yoga, disfrazados de ejercicio disguised as exercise, o disfrazados de salud y bienestar. or disguise of health or O- wellness. Yo practico las posiciones del yoga, I practice the positions of yoga. pero yo no adoro ninguna de las cosas que el yoga adora. I don't worship any of the things that the yoga worships. Hermano, eso es la mentira más grande que usted se puede inventar. Brothers and sisters, that's the biggest lie you can come up with. Porque cada posición, cada postura en el yoga Because every position, every posture in yoga es una adoración a una deidad. is a worship to a deity. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? O sea, cada vez que usted se pone en la posición de saludar al sol, So every time you put in the position yourself of saluting the sun, usted está adorando al sol. you're worshiping the sun. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Independientemente de que usted diga que está adorando, que no está adorando eso, Independently of you thinking that you're worshiping it or not, usted lo está haciendo you're doing it porque usted está cruzando una frontera. because you're crossing a border. ¿Ok? En el mundo espiritual In the spiritual world, no existe esto this doesn't exist de que yo hice esto por desconocimiento. because I did this without knowing. No, eso no funciona así en el mundo espiritual. It doesn't work like that in the spiritual world. Usted cruza las reglas You cross the boundary del mundo espiritual, of the spiritual world, usted se está metiendo donde no le corresponde. you're entering places you don't belong in. Y usted le está abriendo puertas al enemigo en su vida y en su familia. And you're opening doors to the enemy in your life and family. Ay, yo lo hice jugando. I did that just playfully. El mundo espiritual no sabe que usted está jugando. The spiritual world doesn't know that you're playing. El mundo espiritual la coge bien en serio. The spiritual world takes us very seriously.
Don't play with fire. No juegues con fuego. ¿Están aquí conmigo? Are you following me so far? Hermanos, pero este problema, decíamos la semana pasada, no es solamente cultural, My brothers and sisters, this problem that I was saying the past few weeks is not just a cultural one, también es un problema de la iglesia. but it's also a problem of the church. Próxima diapositiva. La semana pasada vimos Last week we also saw como muchas veces dentro de nuestras iglesias how many times within our churches ofrecemos fuego extraño. we offer strange fire. Y esto a consecuencia de tener falsos conceptos acerca de lo que es la adoración. And this as a consequence of having false concepts of worship. La semana pasada aprendimos Last week we said que la adoración va mucho más allá de las cuatro paredes del templo, that the worship goes far beyond the four walls of the temple, sino que la adoración debe expresarse en una vida but rather must be expressed through a life coram deo. lived coram deo. Dígalo conmigo, Say it with me. no estamos hablando en lengua. We're not speaking in tongues. Coram Coram deo. deo. Coram Coram deo. deo. Significa Which means que todo lo que hacemos that everything that we do, lo hacemos a la vista de we Dios. see this at the sight of God. Que Dios todo lo ve. That God sees everything. Entendiendo que toda la vida Understanding that all of life se vive delante de Dios is lived before God bajo su mirada under His y gaze para su gloria. and for His glory. Hoy vamos a considerar un quinto aspecto de que nuestra cultura ha querido redefinir. Today we will consider the fifth aspect of our culture has sought to redefine. Y nos referimos al concepto del matrimonio. And we refer to the concept of marriage. Pero antes de llegar allí, repita conmigo. But before we go there, I would like for you to come with me here. No pecamos por ignorancia. We do not sin out of ignorance. Pecamos We sin porque queremos autodefinirnos because we want to self-define sin tomar en cuenta a Dios. without taking God into consideration. Nuevamente, diga conmigo, no pecamos por ignorancia. Pecamos porque queremos autodefinirnos sin tomar en cuenta a Dios. We do not sin out of ignorance. We sin because we want to define ourselves without taking God into account. Próxima diapositiva, hijo. Hermanos, Brothers and sisters, Dios crea el matrimonio, God creates marriage. pero nosotros hemos redefinido la relación. However, we have redefined relationships. Léalo conmigo. Read it with me. Dios crea el matrimonio, God creates matrimony. nosotros redefinimos la relación. We redefine the relationship. Ahora, hermanos, antes de entrar en este punto, Now, brothers and sisters, before we dive into this topic, yo quiero que nos preguntemos un momento, I would like for us to ask ourselves, for a ¿qué moment, es un matrimonio what is marriage según Dios? according to God? Y antes de definir qué es un matrimonio según Dios, But before defining what marriage is according to God, yo quiero que tengamos en cuenta de quién fue la idea del matrimonio. I first want us to keep in mind whose idea marriage was. Antes de definir matrimonio, Before we define marriage, vamos a ver de quién fue la idea. we want to see who had the idea. Abra su Biblia en Génesis 2:15 I would like for you to open your Bibles to Genesis 2:15. y vamos a leer de los versículos 15 al 24. We want to read the verses from 15 to 24. No tienes que buscarlo, hijo del alma, todavía no, déjame. Génesis 2 del 15 al 24. Open your books to Genesis 15, Genesis 2, Genesis 2, 15 to 24. Dice así la palabra del Señor. And the following word of the Lord says, Vamos a hacer las pausas para que Benjamín pueda leer, ¿ok? and we're going to say the pauses so that I can read afterwards. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre The Lord God took man y lo puso en el huerto de Edén and put him in the Garden of Eden para que lo labrara y lo guardase. to work it and keep it. Dice el verso 16. Verse 16 says the following, Y mandó Jehová Dios al hombre and the Lord God commanded the man, diciendo, saying, de todo árbol del huerto podrás comer, you may surely eat of every tree of the garden, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. porque el día que de él comiereis, For in the day that you eat, ciertamente morirás. you shall surely die. ¿Qué está pasando aquí en el capítulo 2? What's happening here in verse 2?
En Génesis 2 vemos un relato más detallado de cómo fue que Dios creó al ser humano. In Genesis 2, we see a more detailed account of how God created the human being. ¿Okay? En Génesis 1 del 26 al 27 simplemente nos dice que Jehová Dios creó al hombre a su imagen. In Genesis 1:26 onward, it says that simply says that God created man and woman to his image. Pero en el capítulo 2 Dios entra en detalle de cómo fue que creó al primer hombre. But in chapter 2, God enters into a bigger detail, a small interest into detail on how he created man. Y dice que Dios formó al hombre And he says that he formed man del polvo de la tierra. from the dust of the earth. ¿Okay? Y la palabra formó And the word form implica implies que Dios that God le dio forma con sus manos. gave it form with his hand. No porque Dios tenga manos, Not because God may have hands, porque Dios es espíritu, because God is spirit, pero como nosotros somos seres humanos but because we are human beings, y no podemos entender muchas cosas, and we cannot come to an understanding of many things. Dios nos habla como a niños de cuarto grado. When God speaks to us as children of 4th grade, Se baja a nuestro nivel. He comes down to our level. ¿Okay? Como nosotros no podemos entender eso, Because we cannot understand that. Dios nos habla en nuestro lenguaje, God speaks to us in our language, lenguaje humano. in human language. Lo hice y le di forma con mis manos. He says that He made them and gave it form with His hand. Todo lo demás Dios lo creó por el poder de su. Everything else, God created everything else with the power of His voice, Por el poder de su palabra. by the power of His word. Pero cuando Dios hizo al hombre, Dios se detuvo But when God created man, He stopped y lo hizo and He formed him a su imagen. to His image. Pero tomó el polvo de la tierra But He took the dust of the earth y le dio forma a un muñeco. and He gave form to Aquel muñeco, aquel doll. He made form to that doll. Y dice la Biblia que sopló en la nariz de aquel muñeco aliento de vida. And the Bible says that he blew into the nose of that doll. Y que en ese momento aquel ser humano cobró vida And then at that moment, that human being took life. y fue un ser viviente. And it was a living being. Pero luego de eso dice la Biblia que Dios tomó aquel primer hombre, Adán, And then He says that after He took that first man, y lo puso en el jardín del Edén and He placed him in the Garden of Eden, y le dio un trabajo. and He gave him a job. ¿Ok? Entonces el trabajo no vino como consecuencia del pecado. So the job did not come as a consequence to the sin. Yo sé que usted se cree que el trabajo vino a consecuencia del pecado. I know that some of you like to think that the consequences of sin was Pero no. that He had to do, but no. Dios le dio un trabajo a Adán. But God gave Adam a Plantó un job. huerto He put him He planted a garden, y lo puso allí para que el hombre lo labrara y lo guardase. and He placed him there so He could take care of Y it. le dio una orden. And He gave him an order. De todo árbol del huerto puede comer, Of all the trees in the garden you can eat, pero del árbol que está en medio del but huerto of the tree in the middle of the garden, no comerás, you will not eat, porque el día que le comas ciertamente morirás. because the day you do, you will surely die. Pero ¿qué dice el versículo 18? What does verse 18 say? Y dice, y dijo Jehová Dios, And it says, the Lord God, no es bueno que el hombre esté solo, it's not good that man should be alone. le haré ayuda idónea para él. I will make him a helper fit for him. Entonces aquel hombre, So that day, that man, aunque era perfecto, although he was perfect, estaba solo, dice la escritura. the scripture says that he was alone. Y es la primera vez en este pasaje And it's the first time in this passage que Dios dice que algo no está bueno. that God says that something is not good. En Génesis 1, In Genesis 1, después de que Dios creaba algo, that after God created something, decía, y vio Dios que era bueno. and God would say, He saw that it was good. Ahora deja el hombre en el huerto. Now God sees the man in the garden, Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. and He says that it's not good that man to be alone. Le voy a hacer una ayuda idónea para él. I'm going to make him a fit helper. Y dice el versículo 19, And it's verse 19 says, Jehová Dios formó, now God Lord created pues de la tierra toda bestia del campo from out of the ground every beast y toda ave de los cielos. and every of the field and every bird of heaven, Y las trajo a Adán and brought them to Adam para que viese cómo las había de llamar. to see how he will call them. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, And whatever the names called the living creatures, ese es su nombre. that was their name. Verso 20. Verse 20. Y puso a Adán Then gave man nombre a toda bestia y ave de los cielos, to all livestock and birds out of heaven, y a todo ganado del campo. and every beast of the field. Pero que dice al final del verso 20, But what does it say at the end of the verse 20? mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. But for Adam was not found a helper fit for him.
Verso 21. So verse 21. Entonces Jehová Dios So the Lord God hizo caer sueño profundo sobre Adán. caused deep sleep to fall upon the man. Y mientras éste dormía, And while he slept, tomó una de sus costillas took out one of his ribs y cerró la carne en su lugar. and closed up the place with his flesh. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, And out of the rib the Lord God had taken from the man, hizo una mujer y la trajo al hombre. he made it into a woman and brought it to the man. Hermano, no fue solamente una costilla, ¿sabe? It was not just a rib, you know that? Fue costilla con carne. It was rib with flesh. Costilla con todo carne y músculo. It was the rib and flesh. No fue el hueso It solamente. was not just the bone. Dios abrió God opened y Dios sacó and he took. la costilla con su carne. He took the rib with the flesh. ¿Y usted sabe por qué lo sabemos? You know how we know that? Por lo que dice luego. Because what he says the fall. ¿Qué dice el verso 23? What does verse 23 say? Dijo entonces Adán, Then the man said, esto es ahora now this at last is hueso de mis huesos bone of my bones y carne de mi carne. and flesh of my flesh. Esta será llamada varona, She shall be called woman, porque del varón fue tomada. because she was taken out of man. Por tanto, Therefore, dejará el hombre a su padre y a su madre, a man shall leave his father and mother, y se unirá a su mujer, and will hold fast to his wife, y serán una sola carne. and they shall become one flesh. Entonces, ¿de quién fue la idea del matrimonio? Whose idea was it about marriage? De Yahweh. Yahweh. Porque Jehová dijo, Because Yahweh said, no es bueno it's not good, que el hombre esté a solo. man will be alone. Le haré I'll make him ayuda idónea para él. fit helper for him. Fíjese que la ayuda idónea no se encontró en los animales del campo. You know that it was a fit helper for him was found in the garden, the beasts of the field. Adán le puso nombre a todas las bestias, He gave name to every beast of the field. pero Adán seguía solo. But Adam was still alone. No había alguien como él, There was no one like him, pero a la vez diferente a él, but at the same time different to him, pero que le complementara. but to complement him. Usted me está entendiendo. Are you understanding? Entonces la idea del matrimonio So the idea of marriage fue de Dios. was God's. ¿Ok? Hermanos, Brothers and sisters, hemos aprendido hasta aquí we've learned up to here que Yahweh that Yahweh es el único ser is the only being en todo el universo in the entire universe que otorga un propósito claro y definido para cada cosa, that defines and gives a definition to all things, que le designa una función y un rol específico a cada cosa. that designs and gives a specific role to all things. Y si la idea del matrimonio fue de Dios, And if the idea of marriage was God's, y Él es el que le otorga propósito y diseño a las cosas, who gives purpose and design to and everything, design to everything, y es Él el que define la realidad de las and cosas, He's the one who defines the reality of it. entonces ¿quién define la realidad de lo que es el matrimonio? So who is the one that defines the reality of ¿Quién marriage? define el matrimonio? Who defines marriage? La sociedad en la que vivimos, The society that we live in, el gobierno, the government, la cultura en la que vivo. the culture that I live in. No, mi hermano. No, brothers and sisters. El que define lo que es un The matrimonio one who defines what marriage es Dios. is God. Porque Él es el único ser en todo el universo Because He's the only being in the entire universe. que no solamente crea, He does not only just create, Él define. but He also defines. Y Él define lo que es verdadero. And He defines what is true. Seguimos con Génesis 1:2, ¿se acuerdan? And we continue with Genesis 1. Bará. Bará. Bara. Dios crea God creates y Dios define. and He defines. ¿Está hasta aquí conmigo, iglesia? Are you with me so far, church? Próxima diapositiva. Entonces, iglesia, So therefore, church, si la idea del matrimonio es de Dios if the idea of marriage comes from God, y Él es el que le otorga un propósito claro y definido a todas las cosas, and He's the one who defines clearly of all things. te pregunto, ¿quién es el que establece las reglas del juego? So I ask you, who's the one who establishes the game, the rules of the game? Léalo conmigo. Ready with me? ¿Quién establece las reglas del juego? Who's the one that establishes the rules of the game? ¿Quién es el que define lo que es el Who is matrimonio? the one who defines what marriage is? Hermano, Dios, Brothers and sisters, Yahweh, Yahweh, no la cultura, not the culture,
no un pastor, not a pastor, no un sacerdote, not a priest, no la sociedad, not the society, no el gobierno, nor government, el creador. the creator. Él es el que define, He's the one who defines it, no usted, not you, no sus conceptos, not your concept, no lo que le enseñaron en la escuela, not what they told you, in no lo church, que hicieron sus padres. not what your parents did. Es Dios. It's God. Usted está conmigo hasta Are aquí. you following me so far? Dios es el que define lo que es el matrimonio. God is the one who defines. Y usted perdone que yo me exalte, And I'm sorry that pero es que yo quiero que usted entienda la realidad de las cosas. but I want you to understand the reality of things. Porque estamos bien influenciados por el maldito sistema de este mundo. Because we're really well informed, we're very well influenced by the Y esa basura se metió en la iglesia. and that trash has made its way into the churches. Hermano, yo me crié en la iglesia en los años 80. Brothers and sisters, I was raised in the churches in the 80s. Y entre los 80 y los 2020, And in between the 80s and uy, the hay un 20s. gap pero grande. But there's a big gap between them. Las muchachas se casaban vírgenes. The ladies will end up marrying them, going up to marriage as casaban bien. virgins. Bueno, siempre había alguna que otra, ¿verdad? Que cometía su error. Obviously, there's always one or the other there. Pero se casaban vírgenes. But they will get married. Esperaban el matrimonio. They will wait for marriage. Hermano, y a uno le daba temor. And brothers and sisters, one had fear. A mí me crearon con temor. Yeah, I was raised with fear. Uno tenía temor de cometer fornicación. And one had fear to commit fornication. Pero hoy la gente no tiene miedo de cometer And fornicación. nowadays people are not afraid of committing. Usted me está entendiendo. Are you understanding me? La gente no tiene miedo de cometer adulterio. People are not afraid to commit adultery. La gente no tiene miedo de cometer homosexualidad. People are not afraid to commit homosexuality acts. No tenemos miedo. We're no longer afraid. Uy, eso me habla bien triste de esta sociedad. That speaks sadly poorly of our Porque society. hay un temor reverente. Because there is a reverent fear. Y ya la sociedad no tiene eso. And the society no longer has that. Lo más triste es que la iglesia tampoco lo tiene. The saddest part is that the church no longer has that either. Esta está aquí conmigo. Are you following us so far? Teniendo esto claro, Having this clearly, definamos ahora lo que es un matrimonio según Dios. now let us define what, according to God, marriage is. Próxima diapositiva. Entonces yo quiero que lea esto conmigo, por favor. I want you to read this with me, please. Yo no sé si yo termine esto hoy, I'm not sure if we're going to be finished wrapping this up today. pero cuando no son Pascuas en diciembre, decía mi abuelo. Pero yo prefiero ir con calma con esto y que usted se lo aprenda bien. But I'd rather go slowly with this so you can learn this well A tocar esto rápido y se lo olvide mañana. than glossing over this and you forget. Vamos a leer. Un matrimonio, según Dios, And marriage, according to God, is, es, léalo conmigo, read it with me, un pacto sagrado. it's a sacred covenant. Es un sacred covenant, es un pacto sagrado. ¿Cómo más es? Exclusivo It's also exclusive y permanente. and permanent. ¿Establecido por quién? Established by who? Por Dios. By God. En el cual un hombre y una mujer, In which one man and one woman, y esto es importante, un hombre y una and mujer this is very important, one man, one woman, se comprometen is mutually committed. mutuamente. Mutually committed. ¿Delante de quién? Del Señor. Committed themselves before the Lord A vivir en fidelidad, to live in faithfulness, amor love, y servicio, and service, reflejando reflecting la relación pactual the covenant relationship entre Cristo between Christ y su iglesia. and church. Vamos a leerlo de nuevo. Let's read it all together again. Un matrimonio, según Dios, es And marriage, according to God, is un pacto sagrado, a sacred covenant, exclusivo exclusive y permanente, and permanent, establecido por Dios. established by God. ¿Qué significa exclusivo? What does exclusive mean? Ah, usted no anda por ahí picoteando fuera del plato. That you're not out there flirting. Su cuerpo es exclusivo de su esposa. Your body is exclusive to your wife, Y el cuerpo de su esposa es exclusivo de su marido. and the body of your wife is exclusive to your husband. ¿Usted me está entendiendo? Do you Eso es understand? un matrimonio según Dios. That is a marriage according to Lo God. único que disuelve
matrimonio es la muerte. And the only thing that dissolves marriage is death. Porque incluso, Because even si usted se divorcia, that if you get a divorce, y no es por el único motivo que Dios lo permite, and it's the only motive that the Lord actually permits, si usted vuelve a casarse, that you get remarried, es adulterio. it's adultery. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Pero no se asuste. But don't be frightened. En Cristo hay solución. In Christ, there's a solution. Lo que usted hizo en Cristo What you did without Christ, quedó atrás. that was left behind. ¿Usted me está entendiendo? You understanding? Lo que vale es lo que usted es de ahora en adelante. What really matters is what you are from now on forward. Lo que fui hasta hoy, What I was until today, it doesn't matter anymore. ya no importa. En Cristo borró mi cuenta nueva. With Christ, all things are new. Y no hay un solo pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. And there's no sin that God can cut clean. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? En Cristo hay restauración. In Christ is restoration. Pero lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana But I want you to understand this morning, no es que caiga en condenación, por favor. is not fall in condemnation. Es que usted entienda la seriedad del pacto matrimonial. It's to understand the severity of the covenant, Porque es un pacto sagrado, that is a sacred covenant, es un pacto exclusivo that is an exclusive y es covenant, permanente that is a permanent one, delante de Dios. in front of God, El único que lo disuelve es la muerte. that the only thing that dissolves that is Es death. un pacto entre un hombre y una mujer. It's a covenant between a man and a woman. No entre un hombre y un árbol. It's not between a man and a tree, No entre dos hombres. not between two men, No entre dos hombres y una mujer. not between two men and a woman, Entre un hombre and between one man y una mujer. and one woman. Y usted sabe lo que representa el matrimonio. You know what the marriage represents? El matrimonio es un reflejo imperfecto And the marriage is it's a reflection, imperfect reflection de la relación entre Cristo y la iglesia. between the relationship between Christ and the church. Y le digo imperfecto, And I say it imperfect porque como todo lo que es de este lado de la eternidad because everything that's on this side of eternity está contaminado por nuestro pecado. is contaminated with our sin. Pero aún así, Even there, el matrimonio marriage refleja reflects la relación the relationship de Cristo of Christ con la iglesia. with the church. Acompáñeme. Please come with me. Efesios, So Ephesians capítulo 5, chapter 5, versículos del 21 al 33. verses 21 to 33. Efesios 5, Ephesians del 21 al 33. 21 to 23. Dice así la palabra del Señor. The following, the Lord, Mira cómo comienza el apóstol Pablo hablando aquí. look at the Apostle Paul starts by speaking. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Submit to one another out of reverence of Christ. Aquí Pablo va a empezar a hablar del matrimonio Here Paul speaks, he's going to start speaking about marriage y de la familia. and of family. Y Pablo comienza diciendo, And Paul starts off by saying, lo primero que dice es, the first thing he says, someteos los unos a los otros submitting to one another en el temor de Dios. out of reverence for Christ. Entonces, ¿de qué me habla eso a mí? So what did this speak of? De una igualdad. Of an equally, Delante de Dios, el varón y la hembra tienen la misma dignidad. in front of God, man and woman have the same dignity. Listen to me. Pon atención. Sí es cierto que Dios que el hombre y la mujer tienen roles diferentes, It's true that the man is above, but they have different roles. pero tienen la misma dignidad delante de But they Dios. both have the same dignity in front of God. Yo quiero que usted entienda esto. I want you to pay close attention to this. La Biblia dice The Bible says que Cristo that Christ, es cabeza, que el hombre es cabeza de la mujer, that the man is the head of the woman. pero dice que Cristo es cabeza del varón But the Bible says that Christ is the head of the man, y que el Padre es cabeza de Cristo. and that the Father is the head of Christ. La relación en la Trinidad. The relationship of the Trinity. Hermanos, hay una diferencia Brothers and sisters, there's a difference. entre la relación ontológica The difference, ontological differences entre los miembros de la Trinidad between the members of the Trinity y la relación económica
and the economical relationship entre los miembros de la Trinidad. in between the members of the Trinity. Y yo sé que le estoy hablando en chino, And I know I'm speaking a little bit pero ya Chinese, mismo le voy a hablar en español. but I'm going to translate this. Relación ontológica. The ontological relationship. La palabra ontológico se refiere al ser, The ontological word, the meaning of the word, it means of its being. el being, el ser. It speaks of its being. Entre los miembros de la Trinidad, And between the members of the Trinity, las tres personas en Dios the three persons in God son are Dios. is God. Las tres personas en Dios The three people, the three beings in God son igualmente Dios. are equally God. No hay superioridad entre uno y el otro. There's no superiority between one and the other. Los tres son dignos de adoración. The three are worthy of worship. Los tres tienen las mismas atributos. The three have the same attributes. Los tres son The omnipotentes, three are all powerful, son omnipresentes all present, y omniscientes. and omniscient. Pero hay algo que se llama la Trinidad económica, But there's also something else called the economical Trinity. Trinity. Y ahí se refiere And that refers a la obra de cada uno en la salvación. the work of each other, refers to the work of each other, assigned to each other, but when it comes to salvation. Y en ese orden, And in that order, el Padre the Father es el autor is the author del plan de salvación. of the plan of salvation. En ese orden, And in that order, el Padre the Father fue el que tuvo la idea is the one who had the idea de crear el universo. to create the universe. En ese orden And in that order, es que el Hijo is the Son decide venir decides to come a dar su vida en sustitución por to nosotros. give his life for the substitution for ours. Decide someterse a la voluntad del Padre Decides to submit to the will of the Father y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. and make himself obedient to death, and the death on the cross. En ese sentido, And in that sense, Cristo está sujeto al Padre. Christ is subject to the Father. You know what I mean? ¿Tú me entiendes? Y en el orden económico, And in the economical order, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, el precioso Espíritu Santo. the precious Holy Spirit. Dice la Biblia que vino He says that the Bible says that he came, enviado del Padre y del Hijo, sent from the Father and Son, que no habla por su propia cuenta, that does not speak of it his own account. que está aquí en la He tierra is here on earth. para exaltar y glorificar el nombre de Cristo, He is here to glorify the name of Christ, no su propio nombre. not his own name. Puede ver la diferencia entre lo que es la Trinidad ontológica Can you see what the ontological Trinity is versus la Trinidad económica. versus the economical Trinity? ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? En ese mismo orden And in that same order, y en ese mismo sentido, in that same sense, Dios crea al hombre God creates man para que sea cabeza del hogar so he could be the head of the household, y la mujer and the woman para ser el cuello. could be the neck. Pero poder ese juego. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Para sujetarse al esposo en amor. To submit yourself to the husband. Pero aquí en Efesios 5, But here in Ephesians 5, mire qué belleza, y con esto voy a terminar hoy. and what beauty of this is with this I'll conclude. Mira lo que dice el versículo, después que dice que nos sometemos los unos a los otros en amor. After it says, let's submit each other in the reverence of Christ. Dice el versículo 22, Verse 22 says, Efesios 5, 22. Ephesians 5:22 says, Dice, it says, las casadas wives, estén sujetas submit to yours, a sus propios maridos, to your own husbands, como el Señor. as to the Lord. Uf. Aquí no tiene nada que ver con que su esposo, si su esposo es inconverso o no. This has nothing to do with if your husband is a believer or not. Si usted es una mujer cristiana, If you're a Christian woman, usted tiene que sujetarse a ese varón, you have to submit yourself to that man, aunque ese varón no conozca a Cristo. even if he doesn't know Christ. Porque usted se sujeta a él como si él fuera Cristo. Because you submit to him as if he was Christ. Pero si su esposo es creyente, But if your husband is a believer, todavía con más razón, hermana. even with more reason, Versículo 23, mire lo que dice. verse 23, look what it says. Dice, porque el marido For the husband es cabeza de la mujer, is the head of the wife, así como Cristo even as Christ es cabeza de la iglesia. is the head of the church.
la cual es su cuerpo which is his body, y Él es su Salvador. and is himself its Y Savior. aquí comienza a hablar la similitud entre el matrimonio y la relación de la iglesia con Cristo. And here starts to begin between the resemblance of the, ¿Qué dice el versículo 24? what does verse 24 say? Así que, Now, como la iglesia está sujeta a Cristo, as the church submits to Christ, así también also las casadas wives lo estén a sus maridos en todo. submit in everything to their husband. Y aquí los maridos están saclinando los colmillos, diciendo, ya tú ves cómo tienes que estar sujeta a mí. Pero ahora, maridos, Now, husbands, mira lo que el Señor te dice, look what the Lord tells you, porque a usted Cristo le pide más que a la mujer. because Christ asks more of you than it does to the Are you woman. listening? Pon atención. Dice, maridos, It says, husbands, amad a vuestras mujeres. love your wives. Fíjese que a la mujer no le dice que ama al marido. You see that the Lord doesn't tell the wife to love their A la husband. mujer le dice, esté sujeta a su marido. To the woman, it says, be subject. Pero no le dice, ame a su marido. It doesn't say love the wife. A quien le exige amar es al varón. The one who tells you love. Y el amor no es un sentimiento lindo, como dice Olga Tañón. And love is not a beautiful sentiment, as Olga Tañón says. Ni es una magia, ni una simple fantasía, como dice Tito el Bambino. It's not just magic and a simple fantasy, as Tito el Bambino said. El amor es una decisión. Love is a decision. Es una decisión sacrificial. It's a sacrificial decision. Mira lo que le dice el Señor. Look what the Lord tells you. Maridos, Husbands, amad a vuestras mujeres, love your wives, así como Cristo amó a la iglesia as Christ loved the church y se entregó a sí mismo por ella. and gave himself up for her. Entonces la clase de amor que Dios le exige al varón So that kind of love that God exacts on the man es el amor sacrificial que tuvo Cristo por nosotros. is the sacrificial love that God had for us. Entonces eso requiere la muerte al yo. So that love requires the death to yourself. Requiere que yo muera It requires you to die to a yourself, mis necesidades. to my necessities. Pero estamos dispuestos a eso. But are we willing to do these things? Como Cristo amó a la iglesia As Christ loved the church y se entregó a sí mismo por ella, and gave himself up for her, para santificarla, that he may sanctify her, habiéndola purificado having cleansed her en el lavamiento del agua por la palabra, by the washing of the water with the word, a fin de presentársela a sí mismo, as so that he might present the church una iglesia gloriosa, to himself in splendor, que no tuviese mancha ni arruga, without spot or wrinkle, ni cosa semejante, or any such thing, sino que fuese santa y sin mancha. that she might be made holy. Así también los maridos deben amar a sus mujeres In the same way, husbands should love their wives como a sus mismos cuerpos. as their own bodies. El que ama a su mujer, He who loves his wife a sí mismo se ama, loves himself. porque nadie aborreció jamás su propia carne, For no one ever hated his own flesh, sino que la sustenta y la cuida, but nourishes it and cherishes it, como también Cristo a la iglesia, just as Christ does for the church. porque somos miembros Because we are members de su cuerpo, of his body, de su carne of his flesh, y de sus huesos. and of his bone. Y termina diciendo And it finishes off by saying lo mismo que dice Génesis 2:24. what Genesis 2:24 says. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, Therefore, a man shall leave his father and mother, y se unirá a su mujer, and hold fast to his wife, y los dos serán and the two shall una sola carne. become one flesh. Maridos, Husbands, ¿estás dispuesto a amar a tu mujer are you willing to love your wife como Cristo amó a la iglesia? as Christ loved the church? Amén. Mujeres, Women, ¿están dispuestas a sujetarse a sus maridos are you willing to submit yourself to your husbands como la iglesia se sujeta a Cristo? as the church subjects itself to Christ? Sabemos que vivimos en un mundo caído.
We know that we live in a fallen world. Y que en este lado de la eternidad el pecado es la realidad. On this side of eternity, sin is the reality. Pero por encima de eso, But above that, nosotros vivimos en otra realidad mayor. we live in a bigger reality. Estamos en Cristo. We are in Christ. Y Cristo hace nuevas todas las cosas. In Christ makes things, all new things. Está hasta aquí conmigo, iglesia. Are you understanding so far? Hermanos, el matrimonio es algo serio. Brothers and sisters, marriage is something very serious. Quien define el matrimonio no es la cultura, And the one who defines marriage is not the culture. no es la sociedad. It's not the society. Quien define el matrimonio es Dios. The one who defines marriage is God. Porque Dios no solo crea, Because God not only creates, Él define. He also defines. Usted me está entendiendo. Are you understanding? Yo voy a parar el mensaje aquí, I'm going to stop the sermon here. pero yo espero que la semana que viene usted venga. I hope that next week you do come. Y no venga con el paraguas puesto. And don't come. No venga con la sombrilla puesta para evitar que le caiga el aguacero. Venga Come con un corazón humilde, with a humbled heart, con un corazón quebrantado. with a broken heart. Porque el matrimonio Because marriage es un reflejo imperfecto is an imperfect reflection de la relación entre Cristo y la iglesia. between Christ and the church. Fue idea de Dios, It was God's idea. no fue idea de los hombres. It wasn't man's idea. Y la semana que viene vamos a profundizar más en esto. And next week we're going to go deeper on this. Amén. Amen? Quiero pedirles perdón de antemano I want to ask for forgiveness beforehand. si en mi encaloramiento If in my anger ofendí a alguno. I offended anyone. Pero sabe una cosa, But you know something? no me importa mucho si lo ofendo. I don't care about Hay que pedir perdón. that. ¿Sabe por qué? You know why? ¿Sabe por qué? You know why? Porque no lo hice en maldad. Because I didn't do it on purpose. Lo hice en amor, aunque me parecía que tenía coraje. I did it out of love. Because I seemed I was angry. Vamos a inclinar nuestro rostro. Let us bow our heads. Padre soberano, Sovereign Father, gracias. thank you. Porque la idea del matrimonio fue tuya. Because the idea of marriage is yours. Te pido perdón, I ask for forgiveness. porque yo no he sido Because I haven't been el esposo the husband que Ruth necesita. that Ruth needs. Yo sé que muchas veces I know that many times ella se ha sentido sola, she's felt alone. muchas veces se ha sentido descuidada, Sometimes she's felt neglected. muchas veces se ha sentido no amada. Many times she's felt not loved. Y yo he fallado, Señor, And I've done mistakes of the Lord. porque yo he debido reflejar a Cristo Because I have to reflect Christ. y no lo he hecho, Señor. And I haven't done that, Lord. Perdóname I ask for forgiveness. y ayúdanos a nosotros And help us a amar a nuestras esposas love our wives como Cristo amó a la iglesia. as Christ loved the church. Señor, y si alguien aquí hoy, Lord, if there's someone here Padre amado, ha estado dejando que las definiciones del mundo, Loving Father, they've left the definitions to the world. las definiciones de la cultura, The culture defines. sean las que determinen Let them determine su visión del matrimonio. their visions of matrimony. Padre, que estos sermones, Father, these sermons Señor, sirvan para confrontar sus corazones. help them confront their hearts. Gracias, Padre, Thank you, Father, porque en Cristo hay esperanza para todos nosotros. because in Christ there is hope in us. Padre, en todos hemos pecado en alguna manera u otra, We've sinned in one way or another, pero en Cristo tú nos das la oportunidad de volver a empezar. but in Christ you give us the opportunity to start again. Padre amado, que ninguno salga de aquí, Padre amado, sintiéndose que no tiene esperanza. I don't want anyone to leave this place without feeling that they don't have any hope, Señor, sino que por el contrario, but in the contrary, salgan, Padre amado, entendiendo but to leave with the understanding que si alguno está en Cristo, that if anyone's in Christ, nueva criatura es. new creatures they are. Las cosas viejas pasaron All things have passed, y todas son hechas nuevas. and everything is made anew. Tu palabra dice en el libro de Lamentaciones Your word says in the book of Lamentations, que por la bondad de Jehová because of
the goodness of God. Because of the goodness of God, No hemos sido consumidos we have not been yet consumed. porque nunca decayeron tus misericordias. Because your mercy was never lacking. Nuevas son cada mañana. Every day they are new. Grande es tu fidelidad. Your fidelity is great. Mi porción es Jehová, My portion is God. dijo mi alma. My soul said. Por tanto, So therefore, en él esperaré. Gracias, Padre. thank you, Father. En nombre de Jesús nuestro Señor. In the name of Jesus our Lord. Amén Amen. y amén. Amen. Gracias, Dios. Bendito sea su nombre. Thank you.